Lección 2 para el sábado 11 de enero del 2020. De Jerusalén a Babilonia. El versículo para memorizar es Daniel 1:17. Y dice así: a estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias. Y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. En 3 ocasiones Nabucodonosor entró en Jerusalén para someterla. Estas ocasiones fueron cuando en el año de 586 a.C. Jerusalén quedó destruida y el pueblo de Israel fue deportado a Babilonia. En la segunda vez que Nabucodonosor entró a Jerusalén para someterla fue en el año 597 a.C. Y aquí el rey se había llevado a los artesanos, los herreros y otros hombres importantes. En la primera, en el año de 605 a.C., fueron llevados a Babilonia los príncipes del pueblo. Ahí es cuando se lleva a Sadrach, Mesach, Ananías y a Daniel, que es el objeto de estudio de nuestra lección de esta semana. Estudiaremos cómo Dios está al control de la historia de la humanidad, el adiestramiento, la paganización, a la alimentación y los resultados que son perfectos y superiores. Dios está al control. Daniel 1:2. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a la tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Pareciera que aquí Dios perdió, pareciera que Dios se olvidó de los jóvenes hebreos, pero Dios utilizó el cautiverio de estos jóvenes para demostrar que Él está al control de todo y que Él es soberano de todos los reyes y soberano de todo el universo. Aquí Dios parece como si fuera un Dios derrotado y exiliado y que no puede defender a su pueblo. Pero la expresión "el Señor entregó" quiere decir que Él voluntariamente decidió hacerlo así. Porque Dios utiliza a Babilonia para castigar la impiedad de su pueblo. La paganización. En Babilonia los jefes de los eunucos quisieron cambiar el nombre de estos jóvenes para que así empezaran ellos a cambiar su manera de pensar, su manera de comer, su doctrina y todo. Pero esos jóvenes hebreos eran tan llenos de fe que no se dejaron influenciar por la paganización de Babilonia. Recordemos que Babilonia significa confusión. A Daniel le quisieron poner Beltasar, a Ananías Sadrach, a Misael Mesach y a Azarías Abednego. Todo esto fue con la intención de cambiar toda la ideología de estos jóvenes hebreos y fueran ellos leales al rey Nabucodonosor. Miren, hay 4 aspectos en los que ellos, los de Babilonia, quisieron cambiar a estos jóvenes hebreos. La primera es: cambió su residencia de la humilde ciudad de Jerusalén a la opulenta ciudad de Babilonia. Eso fue lo primero que hicieron. Cambió sus nombres para asociar su identidad con la de los dioses babilónicos. Cambió su educación para que aprendiesen la cultura y la religión babilónicas. Cambió su alimentación para que participasen activamente en la adoración a los dioses de Babilonia. Al aceptar estos cambios, los convertiría en funcionarios reales. Comprometerían sus principios a cambio de una vida fácil y cómoda.
debemos de resaltar que estos jóvenes hebreos decidieron no contaminarse de la porción de la comida del rey. Y esto es algo que nosotros debemos de también seguir, practicar. Dice el versículo: y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. La palabra clave aquí es propuso. Nosotros también debemos de proponernos en nuestro corazón a no contaminarnos con las cosas de este mundo, incluyendo la comida. Eso debe ser nuestro propósito de todos los días, a proponernos a morir al yo todos los días. Aparentemente nada podían hacer los jóvenes hebreos ante los cambios a los que iban a ser sometidos, pero Daniel no estuvo dispuesto a ceder en aquello que estaba en oposición a su fe. Les quisieron cambiar la alimentación, le quisieron cambiar de nombre, de religión y de lugar, pero lo único que no les pudieron cambiar a estos jóvenes fue su corazón, porque del corazón mana la vida. En Consejos sobre la Salud, página 69, Elena G. de White dice: muchos profesos cristianos asegurarían hoy que Daniel fue demasiado exigente y lo tacharían de estrecho y fanático. Consideran de poca monta la cuestión de la comida y la bebida, como para requerir una actitud tan decidida y que pudieran involucrar el sacrificio de toda ventaja terrenal. Pero los que razonan de esta manera se darán cuenta en el día del juicio que se habían alejado de los expresos requerimientos divinos y habían establecido su propio juicio como norma de lo bueno y lo malo. Entonces comprenderán que lo que para ellos parecía sin importancia era de suma importancia ante los ojos de Dios. Recordemos que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y aunque a veces en el mundo, ahí en diferentes lugares, a veces nos tachan de exigentes, nos tachan también de fanáticos, delicados, exagerados, nosotros sabemos en quién hemos creído. Nosotros debemos hacer a un lado todas esas todo eso que hablan de nosotros y nosotros enfocarnos nada más en Dios y seguir los principios de Dios. Perfectos. En Daniel 1:17 dice que a estos 4 muchachos Dios le dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Apenas seleccionó jóvenes sin ningún defecto. Simbólicamente, Nabucodonosor ofrecía así un sacrificio de acción de gracias a su dios Marduk. Ningún joven tenía defecto físico o intelectual. Estos jóvenes eran perfectos. Pero hubieron 4 que demostraron no tener defectos espirituales. Llegar a ese extremo, no extremo, sino llegar hasta ese nivel de no tener defectos espirituales, imagínense. Dios habla así de Job. Recordemos que Dios dice que Dios es un siervo de él, perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Es un gran ejemplo también para seguir. Dice aquí: Dios honró la fidelidad de estos jóvenes, otorgándoles una apariencia física y un conocimiento intelectual superiores a los de los demás jóvenes. Superiores. ¿En qué consistía esta superioridad? Miren lo que dice Daniel 1:20. El rey los interrogó y en todos los temas que requerían de sabiduría y discernimiento los halló 10 veces más inteligentes que todos los magos y hechiceros de su reino. Dios es el que nos da sabiduría. Dios es el único y mejor sabio de todos. Los conocimientos que adquirieron incluían conceptos en los que no creían. Igualmente hoy tenemos que adquirir conocimientos erróneos que la ciencia actual enseña como
ciertos. Por ejemplo, en las escuelas nos enseñan que nosotros venimos del mono, que el universo se creó a partir de una explosión llamada Big Bang. Pero nosotros sabemos que la Biblia no dice eso. Nosotros salimos de la mano de Dios y sabemos que Dios creó el universo. Y debido a las decisiones que tomaron para defender su fe, Dios los pudo bendecir, dándoles una capacidad intelectual superior. Pasaron su examen con matrícula de honor. De su experiencia aprendemos que Dios controla la historia, Dios da sabiduría para enfrentar el ambiente hostil que nos rodea y Dios honra a los que deciden obedecerle en cualquier circunstancia. Al igual que ellos, nosotros también debemos defender lo que hemos creído, nuestros principios y estar siempre sujetos a Dios y nunca tambalear, nunca soltarnos de la mano de Dios. En el libro de la educación cristiana, página 266, el linaje de White nos comparte: Daniel estuvo sujeto a las más severas tentaciones que puedan asaltar a los jóvenes de hoy. Con todo, fue fiel a la instrucción religiosa que recibió en la infancia. Estuvo rodeado de influencias calculadas para trastornar a quienes vacilasen entre los principios y la inclinación, pero no obstante, la palabra de Dios lo presenta como un personaje intachable. Daniel no osó confiar en su propio poder moral. La oración era una necesidad para él. Hizo a Dios su fortaleza y el temor de Dios estaba de continuo delante de él en todos los asuntos de su vida. Todo esto Daniel lo logró porque desde su infancia él recibió la educación que consiste en el temor a Dios, poner a Dios en primer lugar sobre todas las cosas, aun cuando no entendamos lo que sucede a nuestro alrededor, lo que sucede en nuestra vida. Dios es fiel en todas sus promesas, Dios está con nosotros. Nosotros debemos seguirle siempre y nunca desfallecer. Pero si alguna vez nosotros le fallamos a Dios, debemos de levantarnos donde caímos y seguir sosteniendo la mano de Dios. Que este pequeño resumen de la lección les pueda servir y les pueda complementar para su estudio de esta semana. Ahora me despido de ustedes deseándoles lo mejor y que Dios nos bendiga en todo momento. Amén.